de Granada y director del área financiera y digitalización de Funcas. Santiago, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, el contexto se sobrecalienta y no solo por la ola de calor, por las altas temperaturas, sino por las múltiples incógnitas que no se despejan y que al revés avivan las tensiones. Si te parece, mirando a lo que es una de las grandes citas, sobre todo que los mercados vigilan, tenemos esa cita con Jerome Powell esta tarde, esa reunión del FOMC, de ese Comité de Mercados Abiertos del Banco Americano. Mañana vamos a escuchar a Jerome Powell y todo está listo para recibir ese mensaje de 75 puntos básicos. Es cierto que hace unos días se especulaba más o tenía más peso esa apuesta hacia los 100 y parece ya extinguida esa subida agresiva. ¿Qué es lo que crees que van a recibir los mercados a la espera de Powell? Porque lo que anticipan son caídas. Bueno, la verdad es que puedo anticipar en el corto plazo caídas, pero a los días o en el medio plazo pienso yo que una actitud beligerante contra la inflación por parte de uno de los bancos centrales principales, si no es el principal, que es la Fed, creo que se debe recibir bien. Es decir, yo creo que lo que los mercados entenderían mal es que los bancos centrales estuvieran sobrepasados por la realidad. Y subir, yo creo que con contundencia ahora, seguir diciendo que probablemente a partir de septiembre, de las siguientes reuniones, pueden seguir subiendo, pienso que es el territorio que en este momento entendemos más razonable, ¿no?, para combatir la inflación y, desde luego, para intentar, si al final se produce una desaceleración muy fuerte, una recesión, pues que no sea muy, muy grave, ¿no? Entonces, yo entiendo más los nervios de los mercados, o lo entendía más cuando la situación sobrepasaba según los acontecimientos llegaban con la guerra, etcétera, ¿no? Pero una vez los bancos centrales se han puesto las pilas, están actuando con mensajes claros, entiendo que los mercados pues están nerviosos por todo lo que está pasando, pero al menos ha aumentado las certezas, han aumentado en materia de Banco Central, ¿no?, y de que van a actuar contra la inflación claramente. Esa lucha contra la inflación es un mensaje que han reiterado desde que reconocieron que no era transitoria y que por lo tanto había que hacerle frente, pero lo que estamos viendo es cómo de alguna manera en las apuestas del mercado, y lo leíamos además en The Wall Street Journal hace un momento, sí se espera un endurecimiento, un tono bastante agresivo de aquí a final de año, pero sin embargo ya se prepara todo para a los 6 meses iniciar ya el recorte, la retirada de esa subida de tipos, es decir, rebajar esa presión en un contexto en el que, eso sí, parece que se va dibujando ese endurecimiento necesario para luchar contra la inflación, mientras va a ser difícil lo de manejar y esquivar la recesión pese al discurso oficial. Sí, todos creemos que cuando la recesión asome, pues lógicamente los bancos centrales se replantearán qué van a hacer con los tipos de interés, sobre todo si han logrado aplacar la inflación, ¿no? Yo creo que es prematuro hablar ya del 2023. Creo que quedan casi 6 meses completos del 2022 de incertidumbre, llenos de, aunque sea en Estados Unidos está a 8.000, 10.000 kilómetros de nosotros, pero se vería impactado también de muchas incertidumbres sobre Europa, sobre todo, por ejemplo, en materia de gas, ¿no?, y todo lo que acontezca. Entonces, es cierto que si esto funciona, la inflación se aplaca, se produce una desaceleración fuerte, pues lógicamente la Fed puede plantearse frenar esta estrategia y bajar tipos. Pero ojo, lo que no quiere la Fed es que luego haya una reinfección, es decir, que los baje demasiado pronto para generar un problema aún más grave, ¿no? Entonces, yo creo que a veces los analistas pues vamos un poco, nos pasamos de frenada, ¿no? Ya estamos pensando en la segunda derivada, cuando no hemos terminado prácticamente, bueno, estamos empezando ahora a intentar aplacar la inflación, que tiene una fuerza interna enorme por todo lo que está ocurriendo en los mercados de energía, aunque las últimas semanas hayan sido algo más tranquilas. No lo digo por el gas, lo digo más por el petróleo. Yo sí voy a dirigir más la mirada ahora, si no te importa, hacia el gas, sobre todo porque tengo que introducir algunas noticias de última hora
de lo que se está preparando para este día candente, sobre todo en Europa. Acabamos de conocer cómo el jefe de energía, el eurocomisario de energía de la Unión Europea, Simpson, se ha mostrado confiado en esperar un acuerdo político de la Unión Europea al final del día sobre la regulación para frenar la demanda de gas, ese consumo, pero sobre todo ha lanzado un mensaje a navegantes, advertencia, dice Simpson, que tenemos que estar preparados para los cortes de suministro de Rusia en cualquier momento. Advertencia del corte de suministro de gas ruso, advertencia con la mirada puesta en Nord Stream 1, que mañana ya está puesto en el calendario esa fecha de rebaja del suministro del gasoducto Nord Stream 1 hacia Alemania desde Rusia. Declaraciones de Simpson que además alimentamos con las declaraciones que también acaba de lanzar, según informa la agencia Izvestia, el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó. Ha señalado que el plan de la Comisión Europea para reducir el consumo de gas en un 15% es prácticamente irreal. Es un cuestionamiento de esa petición voluntaria que ponía sobre la mesa Bruselas la semana pasada y que hoy va a ese Consejo de Ministros Extraordinario de Energía. Es la última hora de esta gran cita del día, de esta crisis energética, Santiago, y precisamente con estos dos apuntes quería poner la mirada más allá de la noticia como tal, de los titulares, lo que es esa crisis energética que, saltando, cambiando de charco y mirando aquí a la Unión Europea, estabas hablando esos movimientos en el petróleo, pero en el gas parece estar esa gran fuente de problemas de cara al abastecimiento, al almacenamiento de cara al invierno. Día sí, día no, Moscú dice yo soy un suministrador fiable, pero luego en el suministro flaquea. Y todo parece estar cuestionado a que sin el gas de Rusia, lo decía el Instituto IFO alemán ayer, hay recesión en Alemania y hay recesión. No sé, en este contexto, de alguna manera, ¿qué expectativa tiene con respecto a ese debate de rebaja de consumo energético y hasta qué punto se puede trasladar de manera obligada ese recorte que se quiere del 15% cuando hay tantos países en contra, con tantos peros y condiciones diferentes? Bueno, lo que está claro es que Europa y todos los países o bloques que tienen una dependencia exterior de la energía tienen que ser muy cuidadosos con ella, siempre. Es verdad que ahora se ha puesto en la primera página, se ha puesto ahora como el titular. Tenemos un problema de gas, de abastecimiento. Pero esto debió ser siempre, porque realmente en algún momento fue muy barato y nos acostumbró en demasía. En este caso me estoy refiriendo sobre todo al caso de Alemania, que pues todo su modelo productivo en buena parte dependía del gas. Algo que es un error, que no tienen gas propio. Y sobre todo tenían gas de un proveedor. Porque si tienen muchos proveedores, bueno, pues uno te puede fallar, otros pues de alguna manera te pueden ayudar, ¿no? Tampoco tienen terminales de gas licuados, por lo menos como nosotros tenemos en nuestro país, ¿no? Y por tanto, no es malo que Europa se plantee, bueno, ¿qué debemos hacer? Desde luego en el medio plazo. Pero en el corto plazo, desde luego tenemos que pensar en hacerlo de una manera certera y con acuerdo político adecuado. Es decir, hacer mejor un anuncio, como se hizo por parte de la Unión Europea y como España ha señalado, es que no conocía, por lo menos con el suficiente detalle, pues a lo mejor no es la manera de empatizar para un acuerdo que es necesario, en el que probablemente todos tenemos que contribuir. Y eso creo que todo el mundo lo sabe. El problema es que se empieza mal, entonces empieza, pues ya no solo España se enfadó, Hungría probablemente ha hecho una salida de pata de banco, es decir, que se ha ido complicando. Pero Europa, que es dependiente de la energía, debe llegar en este caso a un acuerdo, porque no es un problema de Alemania. Si Alemania entra en recesión, nos impacta a todos. Entonces, creo que es importante que hablemos, ya que hemos estado durante meses aumentando las reservas todos, y ahora, pues lógicamente a lo mejor eso no es suficiente, pues a ver cómo lo podemos hacer para, con el mínimo de daño posible para familias, pero también para el sector productivo, pues lógicamente se pueda crear también, casi podemos decir, un mercado único gasístico en Europa, ¿no? No nos podemos desentender. Es cierto que a lo mejor Europa no lo ha planteado bien, pero España y otros países no se pueden desentender de este problema. Es decir, y desde luego no buscar una venganza, como os ha ido diciendo estos días, con lo que pasó hace 10 años, 12 años. Me parece absolutamente muy poco oportuno y muy poco oportuno en este momento tan crítico, con un conflicto bélico además, ¿no? Entonces, yo creo que Europa tiene que dar el mensaje claramente a sus ciudadanos que somos dependientes del exterior y que, por tanto, tenemos que racionalizarlo. Y no venderlo como que hay que ayudar a Alemania, etcétera. Es verdad que a lo mejor Alemania se beneficia más
por su situación especial, que debe aprender sus lecciones de esa gran dependencia que ha tenido del gas ruso. Alemania debe aprender sus lecciones, no solamente los españoles y otros debemos aprender las lecciones. Pero yo confío en que sí que se llegará a un acuerdo porque va en beneficio de todos. Es decir, todos ganamos si hay un acuerdo para que Alemania, pues lógicamente, tenga lo que necesite para que no entre en una recesión severa que nos afectaría gravemente a todos. Está claro que la cuestión energética es vital y es crucial para Europa. Sin embargo, y pese a esas tensiones, estamos viendo cómo el euro se sostiene por encima de 1,02, 1,0226. Es verdad que ayer se encontraba por debajo de 1,02 y con esas declaraciones de algunos miembros del Banco Central Europeo, como Kazaks, que apuntaba que se esperaban subidas agresivas y significativas en septiembre, parecía revalidar ese movimiento del euro, alejándolo de esa paridad temida y que hemos sufrido en 2 ocasiones en las 2 últimas semanas. Con esta situación, y es verdad que llegamos a una semana tan solo de haber asistido a esa subida, el doble de lo previsto en subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, no sé cuál es la expectativa sobre la que puede trabajar la política monetaria cuando la macro depende tanto, ¿no?, de lo que sea la llegada del consumo energético, los precios de esa energía y de ese suministrador fiable y la solidaridad de los europeos que de alguna manera, si tienen que compartir, como señalas, esa solidaridad y por lo tanto los precios van a subir porque hay menos gas, el consumo una vez más va a frenar y esa desaceleración se va a ver agravada. Bueno, sí, pero la inflación es lo peor. La inflación es lo peor porque como se quede, sí que vamos a tener problemas económicos durante mucho tiempo y probablemente una desaceleración o incluso recesión más grave como ocurrió en décadas anteriores. Yo creo que hemos aprendido de aquello y lo que ocurrió en aquel momento no va a ocurrir. Entonces, aquí aún se habla en el Banco Central Europeo de llevar los tipos de interés a terreno neutral, es decir, no restrictivo, no muy restrictivo, no subirlos al 3 o al 4, que eso supondría entonces estar provocando una recesión, sino que lo intenta llevar a un terreno en el que tengan los menos efectos posibles. Es decir, que combata la inflación, pero que genere los menos efectos posibles en el ámbito productivo, ¿no? Yo creo que el euro está de alguna manera manteniéndose porque ahora se ve que el Banco Central Europeo es el que va a acelerar en materia de tipos de interés. Entonces el mercado lo entiende. Entonces dice, bueno, parece ser que ya no se va a depreciar más. Algo que necesitamos indirectamente para el tema de la inflación. Porque si se nos encarece el dólar, vamos a importar más inflación vía energía, porque la pagamos en dólares. Entonces, es también importante que seamos creíbles en ese sentido, ¿no? Pienso en el corto plazo, de aquí a final de año como mínimo, lo que hay que atajar es la inflación. Aún tenemos crecimiento. Podemos renunciar a una parte de crecimiento. Quizás el empleo no se resienta tanto, a pesar de lo que estoy diciendo, es decir, que el crecimiento se pueda resentir, pero el empleo no se está resintiendo tanto cuando se desacelera. Entonces, aquí la clave es solventar la inflación para ver si en el 2023 pues tenemos un panorama más claro en el que podamos otra vez pues volver a una cierta normalidad, aunque no tengamos lo que esperábamos hace 2 años de que iba a ser el 2023, pero sí que lo tengamos de alguna manera mejor, ¿no? Pero es que tenemos que atajar la inflación. La inflación en este momento está desbocada. Entonces, hay que aplicar todas las herramientas. Los gobiernos, unas que intentando rebajar los precios de determinados productos, etcétera, y por otro lado, con más o menos fortuna, porque yo no estoy de acuerdo en todo lo que está haciendo en el ámbito, por ejemplo, de las gasolinas, ¿no? Pero el Banco Central Europeo es de alguna manera el que ofrece el Evangelio, la Biblia, es decir, estoy luchando contra la inflación, créanme, dentro de un año será inferior. Y esa es la única manera que los demás, cuando vayamos a negociar un aumento de precios, de salarios, de lo que sea, pues diremos, es verdad, la inflación se va a ir al 5 en vez de al 10 y, por tanto, pues podemos decir, es creíble ese escenario y, por tanto, negocio en torno pues, al 5, no negocio en torno al 10, el incremento del que sea, de precios, costes o salarios. Antes de terminar, Santiago, perdona, querría hacerte una pregunta más, porque en todo este contexto en el que, bueno, esta semana además vamos a escuchar a Jerome Powell, como señalábamos, vamos a conocer esos datos de radiografía del PIB de la economía americana, también esas voces de que dicen que podría haber tocado techo la inflación en los Estados Unidos, aquí la amenaza en Europa, y mientras, cuando hemos visto convertirse todo eso en los movimientos del mercado, veíamos como ayer en el mercado de deuda la apuesta de los inversores iba hacia la
hacia el bond, hacia la deuda europea frente a la americana, y el dólar también a la baja. Es un contexto en el que la inflación está dejando su huella. Por el lado empresarial lo estamos viendo en los profit warning que lanzan distintas empresas minoristas que evidentemente toman el consumo de los ciudadanos, que son los que finalmente financian esa economía, ¿no? Ese comportamiento. Y en ese contexto, de alguna manera, mirando al mercado de deuda, tenemos aquí en Europa todo el contexto internacional, más lo que es ese cuestionamiento, ese mecanismo antifragmentación que no quiere vincularse a motivos propios, nacionales y particulares, sino a motivos externos. Hoy Financial Times hablaba y recogía cómo Italia podría ver no llegar los fondos de ayuda por lo que eran prometidos por la pandemia, por la ausencia de Draghi, y en ese escenario, el mercado de deuda, que ayer conseguía el aval de los inversores, no sé hasta qué punto puede vivir tranquilo, o todavía esa amenaza de crisis de deuda, de separación de los PIGS, de los países del sur de Europa frente al resto, pese a las tensiones, puede avivarse. Bueno, yo creo que el anuncio del TPI fue bueno, ¿no? Es decir, yo creo que fue un anuncio adecuado y, por tanto, es una especie de barrera contra cualquier ola especulativa en el mercado de la deuda soberana europea, ¿no? Pero hace falta, lógicamente, conocerlo. Es decir, el whatever it takes de Draghi funcionó bien, muy bien, y ha funcionado hasta hace poco, ¿no? Ahora ya hay que revivirlo, ¿no? Entonces, hay que conocer bien cómo se va a hacer, exactamente qué puede pasar cuando un país tiene pues las peculiaridades, y además en este momento más, de Italia, ¿no? Ayer es el mercado donde va a comprobar la temperatura del agua y qué va a hacer el Banco Central Europeo, pero yo en general creo que esa herramienta va a ser suficiente pues para evitar lo peor. Es decir, yo no sé si volveremos a una situación de tanta estabilidad tan buena como hace en el 2018, ¿vale? Pero sí que yo creo que para evitar lo peor es lo que se pretende. Aquellos países que sean un poco más díscolos en sus cuentas públicas, etcétera, pues pueden ver subidas sus primas de riesgo. No digo que se desboquen, pero es decir, todo lo que esté por encima de 200 puntos básicos empieza a preocupar. Pero, por supuesto, preocuparía mucho más si se fueran a 400 o 500, como ocurrió en algún momento, en el 2011-12, ¿no? Entonces, yo creo que la herramienta puede ser suficiente para que no se desboque el tsunami de problemas y de especulación, ¿no? Pero tenemos que ver cómo lo practican, tenemos que ver qué pasa, es decir, cuando un país tiene problemas, qué está haciendo ese país en materia fiscal, en esos compromisos que se anunciaron que eran necesarios para poder participar de este mecanismo antifragmentación, y a partir de ahí lo comprobaremos. Pero es una buena noticia de por sí, y yo creo que eso lo está reflejando también el mercado. Es decir, aún estamos con esa cierta resaca, esa cierta inercia de los anuncios del jueves pasado del aumento del tipo de interés y del TPI, y por eso incluso el Bund se está beneficiando, ¿no? Es decir, vamos a ver después, cuando pasen pues estos días, también cuando anuncie Powell mañana lo que van a hacer, pues a lo mejor se cambia un poco el mercado, ¿no? Pero aún se está beneficiando de una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Con las matices que queramos hacer lo que pasó el jueves pasado en Frankfurt. Bueno, pues muchísimas gracias por este análisis y esta visión. Santiago Carbo, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director del área financiera y digitalización de FUNCAS. Un placer, feliz jornada y hasta la próxima.